buenas noches, queridos amigos, como nuevamente otro domingo de exclusivas EBTV. Gracias por acompañarnos como siempre. Hoy tenemos el privilegio de conversar con una de las voces más respetadas del pensamiento académico venezolano. Es el historiador, profesor universitario y rector de la Universidad del Zulia, Ángel Lombardi. El profesor Lombardi ha dedicado su vida a la defensa de la autonomía universitaria, la democracia y el papel de la educación superior como motor de transformación social. Su trabajo como rector, investigador y ensayista lo ha convertido en un referente dentro del debate público venezolano. En los últimos años, sus reflexiones compartidas en la red X, aparte de sus programas, entrevistas, han generado amplio interés en sectores políticos e intelectuales. Allí ha advertido que una transición democrática en Venezuela no será un proceso inmediato ni lineal y que dependerá de factores sociales, institucionales e internacionales que trascienden al gobierno y a la oposición. Hoy analizamos con él el momento político que vive el país, el rol de la universidad y los escenarios que se discuten sobre el futuro de Venezuela. Profesor Ángel Lombardi, gracias por estar con nosotros hoy en exclusivas de EBTV. Profesor, tome usted la palabra. Encantado, Edward, como siempre, encantado de hablar contigo. Bueno, rector, tiene de fondo la biblioteca a la cual yo siempre visitaba con regularidad. Y ahí se hablaban varias cosas, muchas cosas, ¿no? Muchos temas, ¿no? Sí, señor. Bueno, pero rector, como debe ser, ¿no? Acompañado con los libros, que al fin de cuentas orientan el pensamiento humano, ¿no? No, y que usted siempre dice una frase que es importante, que es: la política es la realpolitik. O sea, una cosa es lo que uno desea y otra cosa es la realidad política, ¿no? Entonces, entrando en ese tema, ¿cómo define usted hoy el momento histórico que viven los venezolanos, ¿no? ¿Hasta cuándo puede sostenerse un modelo de poder tutelado? Empecemos por allí, porque hay que llamar a las cosas como son. Hoy Venezuela es tutelada por el gobierno de los Estados Unidos después del 3 de enero, ¿no? Mira, con el permiso tuyo y de la audiencia, quien nos está viendo, yo quisiera hacer una especie de introducción de tipo geopolítico, ¿no? Para que entendamos la situación venezolana. América Latina, la llamada América Latina, o mejor, al sur del río Bravo, en la política exterior norteamericana del siglo XIX y XX, de manera despectiva, era llamado el patio trasero de los Estados Unidos. Y bueno, y eso tiene sus explicaciones históricas, que no es el momento para explicarlo, ¿no? Pero desde el momento que el rival geopolítico estratégico de los Estados Unidos es China, cambia totalmente la perspectiva geopolítica y geoestratégica global. Y eso está expresado en el documento de seguridad nacional del gobierno norteamericano, que se publicó recientemente en noviembre del año pasado, con el corolario Trump. Es decir, América Latina ya no es el patio trasero. Cuando digo América Latina, mejor prefiero decir al sur del río Bravo, Río Grande, ya no es el patio trasero de los Estados Unidos, sino que es la zona estratégica más importante para los Estados Unidos en su competencia que va a durar décadas con la China. O sea, por eso los Estados Unidos define esta gran isla americana, que se llama, o sea, las Américas, la llama, es decir, el hemisferio occidental. Cuando Estados Unidos, el lenguaje oficial norteamericano en Estados Unidos, habla del hemisferio occidental, realmente están pensando en el continente americano. Y de allí, desde el primer momento, Trump expresó el interés de que Canadá fuera el Estado 51, de manera muy provocadora, expresó su interés en Groenlandia y empezó a desarrollar una política hacia el sur. ¿Por qué? Porque Estados Unidos en este momento está en un proceso de crisis interna, identitaria, cultural, histórica, y tiene un desafío que ya no es la Unión Soviética, que convertía a Europa en el principal aliado, sino es China. Y China, en términos comerciales, económicos, tecnológicos,
realmente está resultando un formidable adversario. Entonces Estados Unidos, de alguna manera, sin abandonar su papel geopolítico global, mundial, se está replegando al hemisferio occidental. Entonces nosotros hemos llegado a ser ya la parte más importante en esta estrategia norteamericana de Estados Unidos de repliegue en lo que ellos llaman la fortaleza americana. Entonces, en esa fortaleza americana, la principal motivación estratégica de los Estados Unidos en este continente es parar a China, parar a Rusia, parar a Irán, es decir, parar a cualquier poder hostil a la seguridad o a los intereses de Estados Unidos. Entonces, esto crea un cambio de paradigma fundamental. Ya no somos el patio trasero, sino somos el lugar del mundo más estratégico y más importante en recursos naturales de todo tipo y en función de nuestra ubicación. Y eso explica cómo Estados Unidos moviliza una flota al Caribe para retomar totalmente el control militar del Caribe, que ya lo tiene, siempre lo tuvo, pero lo refuerza y lo recuerda. Y por eso actúa en su principal lugar estratégico en el Caribe, en el Panamá, y logra el retiro de 2 empresas chinas que manejaban 2 puertos estratégicos en el canal, que ya retomó el control de Estados Unidos con el gobierno panameño. Entonces era lógico pensar, o sea, lo que quiero decir con esto es que Estados Unidos no está en Venezuela por la democracia de los venezolanos, ni por la libertad de los venezolanos. Estados Unidos ha trabajado perfectamente bien con tiranías, dictaduras, en fin, con todo tipo de gobierno. Y de acuerdo al estilo de Trump, convivió con Castro, ¿no? Convivió con Castro, ¿no? Gobierno autoritario. Entonces, en ese sentido fue que interviene en esta parte. Y Venezuela, después de Panamá, se convierte en el lugar estratégico más importante, porque es el candado sur del Caribe con Colombia, pero además es un territorio, o sea, con el petróleo, con oro, coltrán y la llamada tierra rara. Entonces, esto hay que entenderlo, o sea, que ya no es una intervención puntual en el patio trasero, sino que es una estrategia de control y dominación estratégico para los Estados Unidos. Bueno, en este escenario geopolítico es que se inscribe la intervención del 3 de enero, que lógicamente implica llevarse o extraer a un presidente ilegítimo con graves acusaciones y crear un proceso que ellos han llamado el plan de 3 puntos. El plan de 3 puntos... Espérese, rector, deme un minuto para que hagamos un corte, regresamos para que hablemos de después del 3 de enero, luego esta explicación que, bueno, había que escucharla. Hacemos una pausa y ya regresamos, estamos conversando con el rector Ángel Lombardi.